Hola queridos financieros, siguiendo con los temas de las denominaciones o nombres de los partidos políticos y analizando la del revolucionario que se dice además de revolucionario institucional, pues hacemos este segundo video que espero que les guste y naturalmente espero que se entienda el sentido y el alcance del mismo para los efectos de poder hacer estas apreciaciones y ver si en un momento dado verdaderamente los nombres o denominaciones de ciertos partidos políticos tienen mucho que ver con el actuar de los que se dicen llamar militantes. Desde luego que una vez que ya analizamos en el video anterior los conceptos de revolución y de revolucionario, pues hay que entender el concepto de institucional para entender por qué un partido pudo ser primero revolucionar y luego institucionalizar, o por qué se revolucionó para institucionalizarse, o por qué en nuestro concepto pues conjuntó, ¿verdad?, a una serie de sectores provenientes de la revolución o consecuencia de la revolución hasta lograr institucionalizarse. Pero si leemos así o lee algún extranjero el nombre de partido revolucionario institucional, naturalmente que le va a llamar la atención porque no va a entender fácilmente porque puede ser un revolucionario institucional, o si lo institucional es revolucionario, o todos somos revolucionarios y de alguna manera ya nos institucionalizamos, o la institución de los partidos en México tiene que ser necesariamente revolucionaria. Pero atendiendo al concepto de revolucionario, que en algunos casos otros partidos también llevan ese concepto, pues espero que ya tengan más cuidado, a pesar de que pues no van a cambiar, ¿verdad?, los nombres o denominaciones en el caso de que algunos ya sean denominaciones a ese respecto. Bueno, en el caso del institucional, tienen que advertir ustedes que además de decirse ser revolucionario institucional, si atendemos al diccionario de la lengua española, pues si lo vemos como adjetivo, lo institucional es lo que pertenece o es relativo a una institución o a instituciones. Entonces imagínense un revolucionario que es cambiante, que modifica y de alguna manera pues es parte de una institución o de instituciones. En este caso, pues dijimos, ¿verdad?, que políticas. Y en el caso de que se advierta, ¿verdad?, como una institución, como ya lo habíamos dicho, que viene de institutio onis, y en ese sentido, bueno, pues nos va a llamar la atención las partes que ya habíamos señalado respecto de si es una fundación, de si está establecido o está fundado, y a ese respecto es cuando, haciendo la semántica, ¿verdad?, y atendiendo a la sintaxis y la correcta gramática, pues es como llama precisamente el concepto del Partido Revolucionario Institucional. Atendimos también al concepto de militante y desde luego, bueno, pues atendimos a que sería muy grave, ¿verdad?, que se identificara como servidor de la guerra, como profesor de la milicia, o que de alguna manera, bueno, pues nos quedamos hasta la parte de figurar en un partido y pues ya sabemos que no todos figuran, por lo tanto no son militantes, y nos quedamos con la parte de que concurran en una cosa o en alguna razón o circunstancia particular que favorece o apoya a una pretensión o determinado proyecto. Aquí no son proyectos, o podrían considerarse en el último de los casos sí proyectos de partido para poder seguirles llamando militantes. Nos quedamos hasta qué era el Partido Nacional Revolucionario como antecedente, que muchos dicen es el antecedente de este Partido Revolucionario Institucional, concepto que desde luego agrada más, ¿verdad?, un partido que es nacional y es revolucionario, pues es más fácil de entender. Sabemos que este partido, bueno, pues empezó a trabajar desde 1929, acabó sus funciones en el año 1938 y desde luego se dice que, bueno, pues no fue más que la consecuencia de ciertos eventos y se marca como parte del origen la muerte del presidente Álvaro Obregón en el año de 1928, y a ese respecto se dice que gracias a esa muerte pues se tornaron, ¿verdad?, una serie de grupos, una serie de dirigentes que surgieron ahí sí directamente de la Revolución Mexicana, y esto desde luego pues acarreó un grave riesgo, ¿verdad?, respecto de lo que podríamos decir que existió como una dispersión política. En consecuencia, todo esto, bueno, pues Plutarco Elías Calles fundó el Partido Nacional Revolucionario, lo que ustedes conocen como el PNR, y la intención pues era precisamente pasar de gobiernos de caudillos a un régimen de instituciones.
Desde luego, no obstante, lo que pasó es que atendiendo a la práctica de la institucionalización política, pues se dice, ¿verdad?, por algunos autores, no lo digo yo, que solamente fue una forma y el fondo de cómo se trató de un caudillismo en realidad orientado hacia ciertos artífices. Desde luego, como lo digo, pues no lo sostengo yo porque, bueno, pues eso en realidad es una idea de una gran mujer que ha publicado en temas de sociología, que ha sido funcionaria pública y que a ese respecto, bueno, a pesar de ser institucional con este partido, de alguna manera pues también lo ha criticado porque pues esto puede resultar válido. Desde luego se dice que surge como una coalición, fíjense bien que no usan el término alianza y correctamente, bueno, pues los que manejan el derecho adecuadamente, ¿verdad?, el derecho electoral a ese respecto, pues siempre se refieren a coaliciones. En este caso se refiere a que este Partido Nacional Revolucionario pues surge como una coalición de ¿qué? De partidos regionales de diversos estados de la República, es decir, regionalmente se crean ciertos partidos, se centralizan y desde luego, bueno, pues así una vez centralizado se introdujeron cambios, ¿verdad?, en su estructura y así se disolvieron las entidades que lo habían conformado, es decir, aquellos pequeños partidos políticos que se habían conformado en ciertas entidades. A ese respecto, bueno, pues lo que tienen que saber es que su primera etapa siguió una ideología meramente nacionalista que era muy concordante desde luego con su denominación o su nombre y se decía que también era populista, pues desde luego si venía, ¿verdad?, de temas revolucionarios, pues ahora es curioso cuando critican que el hecho de que un partido o un presidente de partido o un representante de partido sea populista, como si el populismo fuera malo, que bueno, que ya Barack Obama en ese sentido, bueno, pues los ubicó un poquito y les dijo quién era y cómo funciona el populismo, ¿verdad?, sin tomarlo en cuenta el populismo como un instrumento. Desde luego su programa del Partido Nacional Revolucionario fue un proyecto capitalista, grábenselo bien. Entonces, ¿cómo entender si la ideología era nacionalista y populista? Pues cómo en un momento dado el proyecto en realidad fue capitalista. No puede ser, pues si viene del capitalismo se volvió algo muy objetivista y naturalmente pues poco populista, ¿verdad? Entonces solamente ideológicamente era nacionalista y populista. Objetiva y realmente pues era un proyecto capitalista, ¿verdad?, que tomó en cuenta y subordinó ¿a quién? A obreros y campesinos. En realidad se le quitó mucho la ideología del populismo en ese sentido, ¿verdad? Pues ya dijimos que de alguna forma a los que subordinó, a los que dejó en una relación de suprasubordinación para los laboralistas, pues fue a los obreros y a los campesinos. Y a partir ya de 1933, este mismo Partido Nacional Revolucionario adoptó una postura más cercana al socialismo. Fíjense nada más los cambios de capitalista a socialista y desde luego no perdió la ideología nacionalista y populista, ¿verdad? Que en el caso de la populista, pues se acercaba ya más al socialismo. Desde luego su programa político optó por un intervencionismo de Estado, fíjense nada más, intervencionismo de Estado. Ahí hay que aclarar si en realidad tenía la intención del apoyo de otra nación, ¿verdad?, los recursos de otra nación, o en un momento dado su teoría era tendiente a lo conocido desde luego en el common law y no a la equity, y desde luego, bueno, pues pudo haber adoptado tendencias en este sentido de intervencionismo, ¿verdad?, para los efectos de llevar a cabo acciones por parte de este Estado. En ese sentido, ese intervencionismo estaba encaminado desde luego a la economía, a la educación y a la industria. Entonces hay que tener mucho cuidado con el origen de los partidos y entender por qué de alguna manera pues a veces quienes sí entienden, ¿verdad?, los principios, quienes sí entienden las bases de los partidos, pues podrán entender desde luego el actual de los que se llaman militantes, pero sobre todo en algunos casos de los dirigentes. Por el momento estamos hablando del Nacional Revolucionario y entonces no hay nada de lo que pudiesen estar por el momento llamándoles la atención o que de alguna manera pudiesen considerarse agraviados. A ese respecto, bueno, ya en su segunda etapa también se efectuó lo que todos conocen como una
corporativización, es decir, se corporativizó, pero solamente semi, no total. Yo diría que fue una cuasi corporativización. Y en ese sentido, bueno, la corporativización se hizo a través de las masas, desde luego con las masas, con todos aquellos, ¿verdad?, con esas tendencias socialistas, con esas tendencias populistas, con esos obreros y con esos campesinos que eran las masas, pues se crearon confederaciones y así se crearon otras organizaciones de obreros, de campesinos, y por fin se logró concentrar masas de empleados públicos. Por el momento, bueno, pues les doy las gracias, me pongo a sus órdenes, saben que soy Alex Paz, que estoy para servirles, y que bueno, todo esto se vuelve financiero en la medida y en el conocimiento que al final nuestros recursos públicos, ya lo dije, van a caer a los partidos políticos, así que es importante conocer sus antecedentes, el actuar de algunos buenos y malos militantes, de algunos o buenos mal llamados líderes, aunque bueno, pues se respeta, ¿verdad?, como les quieran llamar. Y a ese respecto, naturalmente, lo que nos podría interesar a nosotros es si el destino etiquetado de los recursos públicos. Por el momento les doy las gracias y ya oyeron, empiezan a ladrar los perros. Muchas gracias, que tengan muy buen día y que tengan muy buen domingo. Hasta pronto. Gracias.